Feliz miércoles, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, qué bueno. Oye, nos traes una receta, como bien lo dije, deliciosa, nutritiva, de un modo de preparación diferente. Pero ¿por qué elegir una receta catalana? Sí, pues es como la forma, ¿no? La combinación es como muy típico, ¿no? Que lo hagan con mucho ajo, con mucho aceite, ¿sí? Lo vamos a hacer poco frito, pero y bueno, la combinación de carne con champiñones es muy rica, ¿no? Muy rica. Sí, Entonces, gusta, ¿no? ese sabor o esa fusión de sabor del ajo con el aceite de oliva, le podremos decir que es una receta catalana. Sí, es como tipo catalán, es como muy español, ¿no? Utilizar mucho ajo y mucho aceite. Sí, mucho aceite de oliva, pues como muy europeo. Muy bien, ¿no? Pues vamos a compartirles a las amas de casa todo lo necesario que usted puede ir a comprar, o si lo tiene en casa, pues qué mejor. Esto es a través de los ingredientes. Para estos champiñones a la catalana con carne, considerada las porciones para 4 personas, usted va a necesitar medio kilogramo de champiñones partidos en 4. Sí, medio kilo de cubos de res. Un cuarto de taza de perejil picado. Un diente de ajo picado. Un cuarto de taza de aceite de oliva. Y sal al gusto. Lo repetimos nuevamente y usted los va a ver en pantalla para que no se le vaya ninguno de estos ingredientes. Para estos champiñones a la catalana con carne, considerada la porción para 4 personas, usted va a necesitar medio kilogramo de champiñones partidos en 4, medio kilogramo de cubos de res partidos, un cuarto de taza de perejil picado, un diente de ajo picado, un cuarto de taza de aceite de oliva, sal al gusto. ¿Pimienta también? Sal y pimienta, sí, ¡Qué ya sabes, rico! siempre es importante darle un toquecito de pimienta. Muy bien. Pues bueno, ya tenemos el aceite bien caliente. Recuerda ponerlo, sí hay que ponerlo súper caliente, porque lo que queremos es sellar la carne. ¿Sí? La carne sí está totalmente en crudo. Ok. ¿Sí? Pues tal cual lo vamos a echar así, vamos a ponerle aquí con las pincitas. ¿Cómo pedimos esta carne? ¿Así? ¿Así? ¿Carne de tal res cual. en cubos? Sí, si lo compran en el súper, de hecho ya vienen ahí, es que luego en el refri ya tienen los cortes de carne y eso. Sí, como para hacer la preparación de alambre, ¿no? Exacto, por el para Ya. brochetas. Sí. Entonces, con ese queda perfecto, ¿no? Vamos a ponerle toda la carne. Uf, qué rico, ya Que huele. a todos. Sí, luego empieza a soltar el sabor, ¿no? Aquí mismo vamos a poner sal y pimienta. Ok. ¿Me ayudas? Claro, chef. Échale que le caiga todo, exacto. Con eso se siente, yo creo. Ok. Y pues bueno, vemos, estando bien caliente el sartén, luego cambia de color. Así es. Sí, rapidísimo. Entonces, eso es importante, que sí sea fuerte. Y la idea también es que no se nos pase de cocción, ¿no? Sí, Porque exacto. suele suceder Sí, y suele la carne pasar tiende mucho. a hacerse dura, Que ¿no? hace dura, sí. Si no pasen las carnes no se pasen de cocción, tienen que quedar suavecitas. Si no les gusta que estén como muy rojas el centro, pues bueno, en cuanto se quite lo rojo, sacarla del fuego, ¿no? Pero esto también, que sea el fuego muy fuerte, lo que va a hacer es que se selle, se llama sellar la carne. Ok. Entonces esto hace que no se salgan los jugos y no pase lo que dices, que se hace seca, ¿no? Sí, al contrario, la idea o el objetivo principal es que partamos la carne y sea un corte delgado, un corte suave. Sí, que está y podamos suavecito. disfrutar del sabor, ¿no? Sí, exacto, Porque que sea suelta suavecito. cierto jugo. Sí, ¿no? claro. Entonces, bueno, aquí ya vamos a poner, ya que esté como bien sellada toda la carne, váyanle dando vueltas, que sí es intentar que todos los lados estén sellados. Ok. ¿Sí? Ya que esté bien sellado, vamos a poner los champiñones. Muy bien. Vamos a poner primero el ajo. Ok. Entonces, gracias. Agarren 1 o 2 ajos que estén grandecitos y córtenlos en rebanadas grandes. ¿Está previamente cocido? No. Parece. No, parece. Fíjate que sí, estos como que se van en su propio aceite, como tienen mucho aceite. Luego se van cambiando como de color. Entonces, bueno, córtenlos en pedazos grandes. Ahí se ve grandecito, ¿sí? Que sean pedazos, o sea, rebanadas gruesas, ¿sí? Si ustedes lo hacen muy delgadito, se va a quemar muy rápido. Ok. Sí, voy a robar aquí el trapito. Entonces, bueno, vamos a darle así unas pasaditas también. El ajo le va a dar muchísimo sabor, que bueno. Entonces, bueno, yo aquí le echo todo ojo, ¿no? Ya se está riendo de mí, pero yo todo le echo ajo así. Todos nos reímos de ti porque a todo le echas así, ajo, albahaca, es como Sí. tu... Sí, ese es el sello. Pues sí, el tu de la sello, casa. tus ingredientes favoritos para oye, sazonar los Es platillos. que el ajo es otra rollo, ¿no? Es delicioso. Entonces, sí, es muy rico. Entonces, bueno, pónganle ajo sin miedo. No pasa nada. Bueno, además es buenísimo, que además. tu familia, ¿no? Y tú
Sí. Son sí. de España. Sí, bueno, así También así lo traes ya, traemos ese rollo. ya ahí, en la sangre. Exacto. No lo Ok. podemos negar. Pues bueno, ahora sí vamos a poner los champiñones. La carne Muy ya bien. está, digo, con 5 minutos, que ya lo tenemos a fuego muy, muy fuerte. Va a ser más que suficiente y nos quede suavecita por dentro, ¿no? Qué rico. Vamos Es a que poner los champiñones. tiene su chiste, ¿eh? Sí, tiene su forma de hacerlo. ¿Te lo paso para allá? No, sí, Gracias. claro. Y pues bueno, los champiñones. El truco. Perfecto. Sí, el champiñón lo que vamos a hacer es, ya sabes que suelta muchísimo líquido, ¿no? Y se reducen mucho. O sea, aquí la idea es nada más darle unas vueltecitas, unos 3 minutos, que se le quite como lo crudo al ajo, se empieza a reducir un poquito, suelta el sabor y queda listo, ¿no? Perfecto. ¿Cómo ves? Muy bien. Está fácil, ¿no? Se me está haciendo agua la boca. Sí. Vamos a picar un poquito de perejil o cilantro, el que más les guste. ¿Hace la diferencia el sabor? Sí, Si lo hacemos cambia con mucho, perejil ¿no? o con cilantro, ¿qué recomiendas? Sí, mira, yo siempre uso cilantro para todo, pero sí cambia mucho el sabor, es mucho más fuerte el cilantro, ¿no? El A mí me gusta perejil es más. como más suavecito. ¿Te gusta más? El cilantro, ¿Cuál? El sí. cilantro, sí. Definitivamente. ¿En Sí, sabores? el sabor es muy diferente, pero también hay casos que, por ejemplo, si no el champiñón nos va a saber, entonces póngale Claro. perejil, ¿no? Que es un saborcito más ligero, ¿no? Y queda bien. Ese lo vamos a poner al final, sea perejil o sea cilantro, se lo vamos a poner al final. Sí, Ok. si lo freímos también luego a veces puede cambiar mucho el sabor, se empieza a quemar porque es una hojita muy delgadita, ¿no? Muy bien. Entonces se lo ponemos al final, ya que apaguemos el sartén, le ponemos el cilantro, ¿no? Qué rico. Tenemos Muy nuestra bueno. verdura, nuestra proteína. Sí. Ya le echamos ajo para sazonar el platillo. Sí. Y ahora es momento de compartirle nuevamente a nuestras amas de casa cada uno de los ingredientes que utilizamos para preparar estos deliciosos platillos. Champiñones a la catalana con carne, considerada la porción para 4 personas. Medio kilo de champiñones partidos en cubo, medio kilo de cubos de res, un cuarto de taza de perejil picado o cilantro, un diente de ajo picado, un cuarto de taza de aceite de oliva, sal al gusto y nosotros también le echamos pimienta Sí, sal y para pimienta. sazonarlo bien y darle otro sabor, ¿no? Sí, otro saborcito. Sí, ¿sabes qué es bueno? Que ya lo habíamos platicado. Intenten hacer lo que hacemos aquí, que mezclen la pimienta con la Sí, sal. y que ya Entonces, con eso. sazones de una misma, ¿no? Pongan su salero, pongan 3 partes de sal por una de pimienta, lo mezclan muy bien ahí en el salerito, entonces cada que ponen, sazonan con sal y pimienta al mismo tiempo, es mucho más fácil Qué y ayuda rico. mucho al sabor, ¿no? La pimienta aporta ahí un toquecito fuerte. Y de además sabor. utilizamos los gramos permitidos de sal, que me parece que son como 5 Sí. al día, ¿no? Sí, ahí es, pues nada Yo más creo es que- darle un toquecito, Exacto, ¿no? Darle un toquecito. sabor nada más. Sí, sí, resalta el sabor, es lo que hace la sal. Bueno, ahora sí vamos a poner Qué rico. el perejil o el cilantro y así tal cual lo vamos a poner en el plato. Sí, si ven, no sacamos mucho jugo porque no dejamos que se cocinaran mucho los champiñones. Es nada más darles una pasadita y quitarle lo crudo, ¿no? Qué rico. Eso huele delicioso, de Huele verdad. bien, ¿no? Así. Yo ya me queda voy a rico quedar para aquí desayunar, comer. a desayunar Sí, mis respectivos champiñones a la champiñoncitos. catalana con carne. con carne, exacto. Oye, gracias por compartirnos recetas. No, hombre. Sobre nada. todo que dices que tienen un toque catalán y ya sabemos Sí. por qué, ¿no? Ya Sí, sabemos oye. de dónde viene. Sí. Qué rico es disfrutar. Sí, son un poquito diferente, ¿no? La comida Ideas que de luego no otros sabemos qué países. hacer Muy bien. diario. Sí. Queda rico. Fácil. Gracias, chef. No, hombre, de nada. Nos Gracias vemos ti. a la próxima y yo